Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Farmacia Senante. Soy Eduardo Senante, farmacéutico comunitario y titular de farmaciasenante.com. Y hoy os voy a hablar y sobre todo os voy a resolver todas vuestras dudas sobre la famosa pastilla o píldora, según como la llamemos, del día después. Cuándo se toma, cómo se toma, efectividad, tipos, posibles efectos secundarios, precio, dónde se compra. Que no os hago más spoiler y vamos dentro del vídeo para resolveros toditas vuestras dudas sobre la pastilla del día después. Y hoy os voy a hablar de la famosa pastilla o píldora del día después, como lo queramos llamar, porque es lo mismo. Pero antes de animaros a practicar la famosa frase que después popularizó John Lennon, haz el amor y no la guerra, quiero dejaros bien claro clarinete que si hacéis el amor, este tiene que ser por una parte siempre consentido, por favor, y por otra parte siempre seguro. Además, como en otras tantas cosas en la vida, es mucho mejor prevenir siempre antes que curar. Y la manera más fácil de tener sexo seguro y prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual es utilizar preservativo, condón o como lo queramos llamar, en todas las relaciones sexuales, ya sean orales, anales o vaginales. Y el preservativo tiene que estar puesto desde el inicio hasta el final de la relación sexual. Parece una obviedad, pero os aseguro que a veces no lo es tanto. Hay que utilizar siempre un preservativo, vuelvo a repetir, nuevo cada vez que se tengan relaciones sexuales. Parece una perogrullada, pero no sabéis la cantidad de gente que increíblemente reutiliza un preservativo. Así que como vemos, el preservativo se va a convertir en nuestro superhéroe para un sexo más seguro, porque es la única manera de evitar un embarazo y protegerte frente a enfermedades de transmisión sexual durante el sexo vaginal. Así que no es que tengáis que tener uno siempre por ahí, sino más de uno, por favor. Vamos a pasar a ver para qué se utiliza la famosa píldora del día después, cómo se toma, posibles efectos secundarios, etc. Es decir, que don't panic, quedaos conmigo porque todas vuestras dudas en torno a la pastilla del día después las vais a encontrar hoy resueltas. Bueno, pues mirad, la pastilla del día después se utiliza para evitar un embarazo no deseado en esos casos en los que se han mantenido relaciones sexuales sin protección, es decir, sin preservativo, o bien ha habido, por ejemplo, olvidos o errores en la toma de la píldora anticonceptiva habitual, o por ejemplo el preservativo se ha roto o se ha extraído antes de tiempo o se ha resbalado, si por ejemplo se ha eyaculado semen en la vagina o en los genitales externos, y también en otras muchas más situaciones de riesgo que no me voy a poner a enumerar porque esto ya daría para una serie de Netflix. Bueno, pues eso, para todos estos casos y otros muchos en los que ha habido sexo con riesgo, si queremos evitar un embarazo no deseado, para eso está disponible la pastilla o píldora del día después. Y don't panic, que no os voy a soltar rollos técnicos, pero simplemente quiero que sepáis que esta pastilla del día después lo que hace es actuar retrasando el momento en que el ovario libera un óvulo preparado para la fecundación y así impide que se encuentre con el espermatozoide. Porque hay que tener en cuenta que los espermatozoides pueden vivir en el aparato genital de la mujer entre 3 y 5 días tras el coito. Y es en estos días cuando la mujer puede quedarse embarazada si se produjera la ovulación. Es por ello, y esto quiero que os quede también grabado a fuego, por favor, que la eficacia de la pastilla del día después es mayor cuanto antes se tome. Repetid conmigo, la eficacia de la pastilla del día después es mayor cuanto antes se tome. Os aseguro que esto es como cuando me hacían escribir en la escuela en la pizarra 20 veces la misma frase para que se me quedara grabada y nunca se me olvidase, pues lo mismo. Y ya sé que muchas veces las prisas en la vida no son buenas compañeras, pero en el caso de la pastilla del día después, la prisa sí que es buena consejera y tenemos que tomarla cuanto antes, por favor, sí o sí. Eso sí, aunque la pastilla del día después es súper eficaz, también quiero dejar claro clarinete y no debemos olvidar que no es 100% efectiva y que los porcentajes de efectividad de la misma rondan el 98% cuando se toma dentro de las 12 horas posteriores a la relación sexual y el 85% cuando se toma dentro de los 3 días posteriores. Por otra parte, tampoco debemos olvidar que la píldora del día después no previene del contagio de enfermedades de transmisión sexual, algo también sumamente preocupante, como sí podría hacerlo un preservativo. Ni es tan eficaz evitando un embarazo no deseado como sí podría serlo el utilizar un método anticonceptivo diario, pues eso, bien utilizado. ¿Qué tipos de pastilla del día después existen? Pues en la actualidad en nuestro país existen 2 tipos de pastilla del día después disponibles en farmacias sin receta médica y que pueden ser tomadas en cualquier momento del ciclo. Por una parte tenemos el levonorgestrel,
que vaya nombre casi impronunciable le pusieron, que es la más conocida sobre todo porque es la primera pastilla del día después que se introdujo al mercado y cuyo efecto se limita a 72 horas, es decir, 3 días después de haber tenido una relación sexual sin protección o de riesgo. La otra opción que tenemos disponible es el ulipristal, acetato de ulipristal concretamente, cuya eficacia dura hasta 5 días después de haber tenido una relación sexual sin protección. En ambos casos se toma una sola pastilla y elijamos la opción que elijamos de las dos, ambas se pueden tomar con agua o con alimentos. Con la diferencia, vuelvo a repetir, que la primera, levonorgestrel, puede tomarse hasta 72 horas, 3 días después de la relación sexual de riesgo, mientras que la segunda, ulipristal, puede tomarse hasta 120 horas, 5 días después de la relación sexual de riesgo. A la pregunta que me hacéis también de si es mejor tomar levonorgestrel o ulipristal, pues en principio como pastilla del día después se puede utilizar y son eficaces cualquiera de las dos pastillas. Siempre vuelvo a repetir teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde la relación tal y como hemos dicho. Así que mi recomendación es que confiéis siempre en vuestro farmacéutico o farmacéutica de referencia a la hora de pedir la pastilla del día después, ya que va a ser el profesional que te va a ayudar a elegir la mejor opción para ti. Pero también os quiero decir, para que lo sepáis, que de manera generalista y, por ejemplo, según la Asociación Española de Pediatría, el ulipristal es considerado por mucha gente como el anticonceptivo de emergencia no hormonal más eficaz para la mujer y se considera que es 3 veces más efectivo que el levonorgestrel antes de las 24 horas y el doble antes de las 72 horas. Otra pregunta que también me hacéis es sobre si se pueden tomar una de cada para aumentar la eficacia. Pues no, de hecho, tomar una de cada podría ser no solo contraproducente, sino incluso disminuir la eficacia a la hora de evitar un embarazo. De todas formas, si queréis saber cuáles son las opciones disponibles en el mercado y en nuestra web de la pastilla del día después, podéis pinchar aquí arriba o abajo en la descripción del vídeo y os aparecerán todas las opciones disponibles de la pastilla del día después. Otra pregunta que me hacéis es si se puede utilizar más de una pastilla del día después dentro del mismo periodo menstrual. Sí que se puede hacerlo, pero mi recomendación es que habléis con vuestro ginecólogo o ginecóloga para que os paute la mejor opción anticonceptiva de uso regular para ti. Si al final se ha realizado la toma de la pastilla del día después, puede también surgirnos la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos si la pastilla del día después ha funcionado? Pues de manera general será la llegada de la regla la que nos indique si la pastilla del día después ha funcionado. Así que si tienes la menstruación en la fecha esperada o aparece con un retraso de no más de 7 días, en principio quiere decir que la pastilla del día después ha funcionado. Si por el contrario no te viene la regla en la fecha en la que te debería aparecer o tienes un retraso de más de 7 días, mi recomendación es que te hagas un test de embarazo. Asimismo, recomiendo siempre que os hagáis un test de embarazo aproximadamente 3 semanas después de haber tomado la pastilla del día después, incluso si hay sangrado o síntomas similares a la regla, sobre todo porque el sangrado irregular después de haber tomado la pastilla del día después no siempre indica que no haya ocurrido un embarazo. Asimismo, también recomiendo siempre que utilicéis preservativo si vais a tener relaciones sexuales al menos hasta la siguiente menstruación. Y como siempre digo también, si tenéis dudas sobre si ha funcionado o no la pastilla del después, os siguen quedando dudas sobre si estáis o no embarazadas, pues yo recomiendo que consultéis por favor cuanto antes con vuestro médico ginecólogo para que así os ayude a resolver todas vuestras dudas, puesto que va a ser el mejor profesional indicado para hacerlo. Otra de las preguntas que más me hacéis y que más os preocupan referidas a este tema es en lo referente a los posibles efectos secundarios que puede dar la toma de la pastilla del día después. Y aunque en general quiero volver a recordar que la pastilla del día después en general suele dar solo efectos secundarios de carácter leve, los posibles efectos secundarios derivados de su toma existen. Entre los más frecuentes que nos vamos a poder encontrar son mareos, dolor abdominal, dolor mamario, dolor de cabeza, fatiga, náuseas. En principio suele tratarse de unos efectos secundarios transitorios que en principio van a desaparecer en breve tiempo. Si esto no ocurre así, obviamente, o se prolongan, debéis consultar siempre a vuestro médico o farmacéutico. Además, si estáis tomando alguna medicación o tenéis alguna enfermedad o simplemente si tenéis cualquier tipo de duda relacionada con la toma de la pastilla del día después, debéis consultar por favor y leer siempre el prospecto de información del medicamento, porque ahí os va a venir toda la información referida a este medicamento. Y en caso de duda, de verdad, sentíos libres de preguntar a vuestro médico o farmacéutico, quien estará encantado de ayudaros. Y por último, otra de las preguntas que me soléis hacer es sobre si tras tomar la pastilla del día después tenéis que seguir tomando o no el anticonceptivo que ya estabais tomando, la pastilla anticonceptiva que ya estabais tomando de manera normal. Y la respuesta es que sí, tenéis que seguir tomándola exactamente de la misma manera que la estabais haciendo antes, independientemente de que os hayáis tenido que tomar la pastilla del día después. Y además,
porque si no seguís tomando la pastilla anticonceptiva y dejáis de tomarla, estaréis aumentando el riesgo de quedaros embarazadas. ¿Dónde vais a poder adquirir la pastilla del día después? Pues la pastilla del día después en España es un medicamento no sujeto a prescripción médica que vais a poder adquirir en cualquier oficina de farmacia, así como también en las farmacias online autorizadas para la venta a distancia de medicamentos no sujetos a prescripción médica. El precio en la actualidad de la pastilla del día después ronda los 20-30 euros por una pastilla. Y en algunos centros de planificación familiar e incluso en algunos centros de salud, pero esto ya varía en función de la comunidad autónoma, pues la van a suministrar de manera gratuita. Y creo que con esto más o menos he respondido a las dudas más frecuentes y que más me soléis plantear sobre la píldora o pastilla del día después. Espero que os haya quedado todo lo más clarinete posible. Bueno, y hasta aquí el vídeo con el que he intentado ayudaros, os lo juro, en todo lo posible a resolver vuestras dudas relacionadas con la pastilla del día después. De todas formas, si tenéis alguna duda o algo no os ha quedado lo suficientemente clarinete, o sea, lo que sea, no os preocupéis, me podéis escribir por aquí abajo en comentarios y así yo os ayudo en todo lo que esté en mis manos, que para eso estamos, para ayudar. Y bueno, que si os acordáis de suscribiros a nuestro canal de YouTube, que como siempre digo, es de lo poco gratis que queda en la vida, pues nos hacéis aún más felices y os lo agradeceremos de todo corazón. Porque es también una manera, el seguirnos en YouTube, de apoyar, una manera maravillosa de apoyar el trabajo que hacemos. Y os lo vamos a agradecer todo el equipo de Farmacia Senante. Y Don't Panic, que en breve venimos con otro vídeo súper interesante aquí en el canal de YouTube de farmaciasenante.com. ¡Os quiero!